Hermanos, el día de hoy tenemos como título del sermón: Vayamos, veamos y glorifiquemos al Señor. ¿De acuerdo? El texto principal es Lucas capítulo 2 del 8 al 20. Bien, entonces voy a comenzar con una breve introducción, hermanos, para ponernos en contexto, ¿ya? Porque esto está un poco más adelante del capítulo 2. ¿Cómo comienza el capítulo 2 de Lucas? Porque ahí estamos, y comienza narrándonos sobre el censo y el empadronamiento, claro, que mandó el emperador César Augusto. Entonces todos tenían que volver a sus ciudades natales para ser empadronados, y José, pues, que se encontraba en Nazaret de Galilea, se dirige a Belén, junto con su esposa María, que ya está a punto de dar a luz. Y como no encuentran lugar, llegan a quedarse en un establo, y el bebé es recostado sobre un pesebre. Y seguidamente de este nacimiento, Lucas nos va a contar lo que ahora vamos a ver en el texto de hoy. Va a contarnos cómo los ángeles del Señor se aparecen a algunos pastores de Belén que cuidaban sus rebaños. Cuán importante entonces es, y el privilegio de poder no solamente recibir la revelación de que ha llegado el Hijo de Dios, sino también cuál debe ser nuestra actitud en respuesta a estas noticias de gran gozo. ¿Hacia dónde el Señor nos está llevando como familia, como iglesia, como sociedad en esta Navidad? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros que hagamos? Es algo muy importante a considerar. Y por eso vamos a comenzar. Voy a dividir este sermón en 3 puntos. El primer punto, vamos a hablar acerca de la disposición, de lo que hicieron los pastores a recibir ese mensaje. Vayamos a donde está el Señor. Ellos dijeron, vayamos a Belén. Eso es el primer punto que vamos a ver. Vayamos a donde está el Señor. Como segundo punto, vamos a ver que veamos lo que Dios nos ha dado a conocer. Y como último punto, glorifiquemos lo que hemos visto y oído. Pasando a este desarrollo entonces del mensaje, hermanos, vamos a tocar los versículos del 8 al 15. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen en sus hojas. Yo voy a pasar directamente a desarrollar el mensaje. Y para entender esto, para entender esta respuesta, hermanos, de los pastores, después de haber recibido el mensaje, la noticia de los ángeles, ¿qué es lo que lo llevó a ellos a decir, vayamos a donde está el Señor, vayamos a Belén a adorar al Señor que ha nacido? Y cuando leemos este texto, hermanos, ignoramos muchas cosas, porque hay veces lo leemos superficialmente. Ignoramos de verdad la importancia y qué conllevaba decir, vayamos a donde está el Señor. Para entenderlo mejor, imaginémonos todos. Imagina que eres tú un israelita que vives con tu familia humildemente en Belén, ¿ya? Estás en el año 5 antes de Cristo, ¿ya? Justo en la época de ya donde va a nacer Jesús, ¿ya? Y como todos los judíos en esas temporadas están a la expectativa de que pronto nacerá el Mesías prometido, ¿no? Entonces tú te levantas y motivas a tu familia diciéndoles, vayamos a adorar al Señor al templo. Como ya está cerca la venida del Mesías, la gente está hablando, ese es el ambiente que se percibe, vayamos a adorar al Señor. Y tu familia te dice, pero tenemos que preparar muchas cosas. Aparte tenemos que tener dinero porque se tiene que pagar las cosas allá, se tiene que pagar la entrada y muchas cosas. No importa, con ese corazón deseoso de ir a donde está el Señor en el templo para adorarle, la presencia del Señor que está en su templo, entonces tú animas a tu familia con un corazón de fe, de amor, y sales. Obviamente, como judío, estás dispuesto a seguir
al pie de la letra las rigurosidades que exige la ley, tanto en los ritos de purificación como las ofrendas de sacrificio que le tienes que presentar para adorar al Señor. Además de eso, pagar los tributos al templo y tus ofrendas, claro está, ¿no? Y tus ofrendas monetarias. Y aunque tu familia se puede desanimar en este transcurso, tú los sigues alentando. En el camino incluso te pueden desanimar, pero tú los sigues alentando a que sigan adelante porque vamos a adorar al Señor. Y llegan al templo, por fin llegaron. Mira qué bonito, qué hermoso, ¿no? Vamos a adorar al Señor, valió la pena. Pero sabes que vas a entrar al templo, pero que no puedes estar en cualquier área del templo. Quisieras tú estar a lo más cercano de la presencia del Señor dentro del templo, pero sabes que no vas a poder. No puede ser como ahora, pues los turistas que cuando le muestras un recinto, ¿no? Un palacio, un lugar, pues les hacen todo el recorrido, ¿verdad? ¿No? Y en aquel momento solo a ciertos lugares llegaban ciertas personas. A cierto lugar llegaban las mujeres, a otro cierto lugar podían entrar los varones y a otro cierto lugar solo los sacerdotes. Y bueno, llegaste y adoraste de lejos con tu familia, ahí la presencia del Señor, y tienes que volver. Pero dices, valió la pena todo por llevar a tu familia a la presencia del Señor. Y sí, para un judío de ese tiempo era complicado. Y era un trámite, podemos decirle, engorroso para poder adorar al Señor. Se tenían que hacer muchas cosas, imagínate. Ahora te la voy a complicar un poco más. No solo eres un judío de Belén, un humilde ciudadano de Belén, sino que ahora eres uno de los pastores de Belén, que quiere ir a adorar al Señor. Eres de estos pastores a quienes los ángeles les anunciaron. Y tú me dirás, ¿pero qué tiene de extraordinario que estos pastores vayan a adorar al Señor, al templo? Pues déjame decirte que estos pastores no eran cualquier tipo de pastores. Estos pastores de Belén eran un grupo especialmente despreciado por los líderes religiosos. ¿Ya? ¿Por qué? Primeramente eran despreciados por su humilde oficio pastoral. Porque eran humildes y el oficio pastoral les hacía, ellos carecían del conocimiento o de todo el cumplimiento para seguir al pie de la letra todas las rigurosidades y ritos ceremoniales de la ley. De modo de que siendo humildes, hay veces, incluso podemos decir que algunos ni sabían leer, transgredían muchas de las costumbres de los ancianos. Y por este poco entendimiento de sus leyes y su condición humilde, se les atribuía la mala fama. Tú no puedes, entonces tú, como no eres capaz de cumplir las rigurosidades de la ley mosaica, entonces seguramente en tu trabajo como pastor, seguramente tú te haces de la vista gorda de las leyes que fijó Moisés y transgredes la propiedad privada del otro, ¿no? No pastoreas donde debes de pastorear y te aprovechas del campo de otro seguro. Y esta es la mala fama que le atribuyeron a estos pastores. ¿Cuán de complicado debe de haber sido la vida para estos pastores que, queriendo adorar al Señor en su templo, no solamente eran menospreciados, sino relegados? Porque hay que recordar que se vendían sacrificios de ovejas y animales en el templo. Ya no tienes que comprarlo o conseguirlo afuera. Y si tú eres pues un pastor que cría sus propias ovejas, pues lo siento. Preferiblemente es que compres en los puestos que nosotros, los líderes religiosos, hemos acreditado. Porque de ahí ellos obtenían también ganancias. Y ellos traían sus ofrendas, posiblemente llevaban sus ovejitas todo el camino. Y con la excusa de que tienen que comprarlo de ellos,
rechazaban los suyos porque el sacerdote examinaba la ofrenda, el sacrificio. Y usted decía, no, está perfecto. No, pero sí está bien. No. Si quieres compra ahí en el puesto que tenemos ahí. Y ellos tenían y se regresaban como, al no tener mucha economía, se les impedía adorar al Señor. Imagínense eso. Aún así, sus corazones anhelaban adorar al Señor. ¿Tú te desanimarías? ¿Seguirías diciendo en tu corazón, vayamos a adorar al Señor, sabiendo cuántas cosas vas a afrontar? ¿Cuántos obstáculos? ¿Qué injusticia podemos decir, no? Queridos padres, madres, hijos cristianos, pueden que ustedes estén pasando muchos impedimentos y luchas para adorar al Señor, tanto en lo privado de sus vidas como en lo público. Puede que hayan impedimentos o les resulte un poco dificultoso hablar del Señor con sus familiares o decir que Dios está con ustedes cuando pasan situaciones críticas en su economía. O hablar quizá a un compañero de trabajo sabiendo que el ambiente laboral está tenso. Hermanos, los felicito a todos ustedes porque han perseverado en la fe. Por eso yo les pido a ustedes que sigan animándose y diciéndose unos a otros, vengamos a adorar al Señor, como lo dijeron estos pastores. ¿Saben por qué? Por dos razones. Primero, porque el Dios a quien tú sirves no está lejos de ti. Ahora ya no tienes que recorrer un largo tramo hacia un templo para que digas, solamente ahí está el Señor. Claro que sí, tenemos que venir al culto, pero el Señor ahora está donde su pueblo se reúne, donde las familias se reúnen a adorarlo. El Dios a quien tú sirves conoce el deseo de tu corazón y conoce tu esfuerzo, ese esfuerzo que haces por agradarle, por lo que Dios responderá a ese corazón y te dará gracia y fuerza para triunfar en tu adoración. El Señor dice en varios textos bíblicos, nos dice esto: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Lo hemos buscado en adoración desde temprano ahorita, pues, estando en el culto. Santiago va a decir, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Segunda de Crónicas nos dirá, el Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán. El apóstol Juan nos dirá esto, porque también el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ven? Cómo Dios está a la expectativa de estas personas que anhelan ir a adorarlo. Y como segundo, porque el viviente que te ve no se queda de brazos cruzados, sino que obra a tu favor, de manera que tú, tu familia y los que van contigo serán partícipes de su gloria y de su poder, del poder transformador del Evangelio que sana y salva las vidas. Y digo esto, hermanos, porque a pesar de que estos pastores de Belén eran relegados, incluso eran puestos en la fila de los publicanos y pecadores, así los tenían. Pero a ellos Dios les demuestra su aprecio, viniendo a ellos justo cuando cuidaban su rebaño por la noche. El oficio en el que eran menospreciados, Dios lo valoró. Por eso se presentó a ellos justo cuando estaban pastoreando, en vigilias de la noche. Ellos se sorprendieron y de verdad que ahora sí calza la reacción que tuvieron. Tuvieron miedo al ángel del Señor, no porque fuese una gran aparición, que claro, a cualquiera le sorprendería, pero quizá ellos pensaron que venían a traer juicio y castigo sobre ellos. ¿Por qué? Porque como ya les he dicho, ellos en su calidad humilde no seguían a la perfección las leyes de Moisés, las leyes de Dios.
Y quizá temieron en ese momento sufrir el castigo y la ira de Dios. Tú no cumples lo que tienes que cumplir conforme a la ley, pues te llegó el castigo, ¿no? Y pensaban esto, por eso estaban temerosos, de miedo. Porque Gálatas 3:10 nos dice esto: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Maldición. Por eso temían. Pero grande fue su gozo, hermanos, al escuchar estas palabras. Versículo 10. No teman, les traigo buenas noticias, que serán para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Versículo 11. Hoy en la ciudad de David, en Belén, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 15. Y cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén. ¿Ahora entiende por qué era gran alegría esta noticia que recibieron? Dios abrió el camino para que estos pastores, que no podían muchas veces adorarlo correctamente yendo a un templo, pudiesen acercarse libremente al Salvador, ahí mismo en un establo de Belén. Y yendo a ese establo podían estar en primera fila adorando al Señor encarnado. Hermanos, Dios les dio a ellos el mejor lugar para adorar. Ustedes saben que cuando se iba al templo, muchos se quedaban en el atrio adorando, otros hasta el patio de las mujeres, más adentro, y otros solamente podían ver a lo lejos los sacrificios que se daban. Era muy distante. Y esto era por causa de nuestra pecaminosidad ante un Dios santo, y era necesario muchos rituales. Pero ahora Cristo, con su muerte en la cruz, nos ha abierto un camino y ha quitado todas esas cosas para que pudiésemos entrar a su trono de gracia y adorarle, estar cerca de Él. Estos pastores se habrán sentido muy privilegiados y también recompensados por Dios por su persistencia en su fe para adorarle. Qué gran diferencia, hermanos, ahora que estamos en el nuevo pacto. Ya no seguimos leyes rigurosas que nos causen molestias para acercarnos a Cristo, pues en Él ya se han cumplido. De modo que Él nos ha abierto ese camino nuevo y vivo para ir a Él con corazón sincero y arrepentido, confiando en su trono de gracia con plena certidumbre de fe para adorarle. Esto lo vemos en Hebreos 10, 20, 22 y Hebreos 4, 16. ¿Cómo adoraron y cantaron celebrando la encarnación del Hijo de Dios los ángeles? ¿Qué dijeron los ángeles? Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Así es. Amén. Aquellos cuyo corazón donde está el Señor gozarán de la paz única que viene de ser justificados y reconciliados por Cristo mediante la fe. A eso se refiere, paz en la tierra. ¿A quién? A los que gozan de su favor. Deseo para ustedes, hermanos, que en esta Navidad la pasen orando, alabando a Dios, acompañando al coro de ángeles. Aquí nosotros desde la tierra y ellos en el cielo, dando gloria a Dios por el maravilloso plan redentor de nuestro Señor. Y que actuemos como agentes pacificadores del reino de los cielos a donde vayamos. Si hay paz en la tierra, Dios esparcirá esa paz a través de sus escogidos. Como punto número 2 vamos a ver, veamos lo que Dios nos ha dado a conocer. Ellos dijeron, ahora que tenemos que ir, vamos a adorar a nuestro Dios. Pero ¿vamos a qué? Vamos a recibir la revelación del Señor, lo que Dios nos quiere mostrar. Versículos del 15 al 19 es en esta parte. Los pastores, hermanos, que determinaron ir a adorar, lo hicieron de inmediato. ¿A qué hora vas a ir al culto? No, después, no. Cuando pueda. Si es que me acuerdo. Pero miren la reacción de los pastores.
dice que ellos fueron de inmediato. El texto bíblico nos lo dice. Rápidamente. Dice, versículo 16, así que fueron deprisa. Ahí está. Y cuando llegaron se quedaron maravillados por la escena. ¿Por qué? ¿Era tan sorprendente ver al Hijo de Dios ahí en un pesebre? Algunos dicen, sí, las condiciones del establo. Pero era más que eso, hermanos. ¿Por qué? Porque la escena que vieron contrastaba grandemente con la idea del Mesías que ellos tenían en sus pensamientos y que se les había enseñado. Ellos esperaban, estos pastores de Belén, como muchos de los judíos, esperaban un gran Mesías poderoso, guerrero, que vendría con gloria, pero ellos al ir encontraron a un bebé frágil y dependiente de sus padres, en un pesebre. Esperaban al Mesías, Dios exaltado, al Dios provisor del universo con gran poder, pero lo vieron reposando humildemente sobre un comedero de animales, cubierto con unas cuantas telas comunes. De este modo nuestro Dios nos demuestra que antes de ser el Rey de la Gloria, debía primero recorrer el camino del siervo sufriente y humilde. Los pastores en ese día aprendieron mucho, hermanos, y también nosotros aprendemos mucho de esta revelación. De modo que la Biblia nos dice en Proverbios 15:33, el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Ese es el camino que recorrió el Señor. Seguidamente ocurre un cambio de roles, hermanos. Los pastores que hasta ese momento habían sido solamente receptores y oidores del mensaje que proclamó el ángel del Señor, ahora se vuelven ellos proclamadores del Evangelio. De tal forma, hermanos, que los que estaban ahí en ese establo se sorprendieron en gran manera por las palabras de los pastores. Creo que para darles un panorama más completo, ustedes saben lo que estaba ocurriendo en ese momento, hermanos. Ni los pastores se lo esperaban, pero así ocurrió. Estos humildes pastores, a quienes se les consideraban los líderes religiosos como indoctos, incapaces en cuanto a la ley o entender siquiera el mensaje del reino de los cielos, fueron los privilegiados, porque fueron escogidos ¿para qué? Para dar la prédica de Navidad. Vino el Salvador, nació, ahí está. ¿Quién va a decir algunas palabras? ¿Ustedes qué dirían? Estamos ahí, imagínense, estamos con los pastores ahí en el establo y alguien les dice, ¿alguien quiere dar un mensaje, una prédica, una proclamación? ¿Quién se animaría? Todos nosotros estaríamos, el que sabe más, ¿no? El que lee la Biblia, el que canta más en la iglesia, y estaríamos así, porque de verdad nos reconoceríamos incapaces. Pero fueron estos pastores los que dieron la prédica de Navidad ese día, en ese momento. Imagínense, Dios los exalta. Mateo 11:25 nos dice, Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Este evangelio, hermanos, es el gran misterio de Dios revelado a los corazones preparados para escuchar de Él. Con este ejemplo, queridos hermanos, hermano, hermana, yo te digo a ti, cobra ánimo, cobra fuerzas en el Señor, no temas, ni te menosprecies ante tus familiares o ante la gente, incluso ante otros hermanos de fe que pueden quizás saber más que tú. No veas eso, porque todos ellos, junto con nosotros, necesitan con urgencia escuchar más de este mensaje salvador. Habla con confianza de Cristo que nació, que creció, que murió y que consumó su obra salvadora. De modo que hoy puedas decir, ha llegado el día en que los que creen vivirán.
No importa si eres de una iglesia grande o una iglesia pequeña, si eres sabio o si eres un aprendiz que quiere hablar de Jesús, porque has sido llamado para dar testimonio de su nombre con gran gozo y alegría, como estos pastores. Continuando, el resto del versículo 15 nos va a decir, veamos lo que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer, y podemos ponerlo esto en modo de pregunta para poder dar una respuesta clara a la gente. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado a conocer? Es lo que la gente va a preguntar también. ¿Qué es lo que ha sucedido? Nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto fue lo que proclamaron los pastores y que escucharon del ángel. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado a conocer? A un niño en pañales acostado sobre un pesebre. El Dios hecho hombre. Se ha cumplido en este día la profecía de Isaías que nos dice, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que en esta Navidad, hermano, hermana, medites profundamente, detenidamente, con tu familia y amigos, de qué manera Cristo es tu Dios admirable. De qué manera el Señor te ha admirado, te ha causado admiración. Muchos dicen que el Señor es admirable porque nos fue dado por causa de nuestro pecado, porque merecíamos el juicio, pero Dios escogió darnos su perdón. Algo admirable, algo que ni a los ángeles se le dio. El Señor Jesucristo fue admirable por causa de su doctrina y su enseñanza. ¿De dónde ha aprendido esta enseñanza? Es admirable porque la divinidad de Dios, que no puede ser contenida por nada en la creación, fue velada, fue cubierta en humanidad. Por eso hemos cantado el Verbo encarnado en humanidad velado, ¿no? Es admirable porque nació para morir y resucitó para vencer a la muerte. Es admirable porque junto con su vida nos trae una nueva vida. Es nuestro consejero. ¿De qué manera Dios ha sido tu valioso consejero, dándote luz y guía en los momentos de confusión y decisiones difíciles? ¿De qué manera esta palabra viene a tu vida? Muchos dirán que es nuestro consejero porque Él es la sabiduría encarnada. En Él están los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Nada mejor para guiar tu vida que Él. Él es el Dios fuerte. ¿De qué manera tu Dios fuerte te ayuda a sobrellevar las tristezas, los problemas, tus debilidades para que las superes con éxito? Él es Dios fuerte porque Él lleva a cabo sus planes incluso más increíbles. Hizo que una virgen concibiera. Hizo que Abraham, un anciano de mucha edad, pudiese tener descendencia a través de su esposa, que también era anciana y estéril. Y así muchas cosas más. Él es poderoso para llevar a cabo sus planes y lo llevará a cabo a través de tu vida también. Él es llamado Padre Eterno, no porque Jesús sea el Padre, no. Eso es la herejía del modalismo. No. Sino se le llama Padre Eterno por su paternidad desde los siglos hasta los siglos. Es decir, el Padre creó el mundo, sí, pero el Hijo también, pues. Mediante el Hijo las cosas fueron hechas. Él es el Señor eterno. El Padre, recuerden, este título de Padre no es porque sea masculino, sino como causa primera de todas las cosas, como el creador de todo, ¿no? El originador de la vida. Él es nuestro príncipe de paz. ¿De qué manera, hermanos, en estas fechas de celebración puedes experimentar a Cristo como tu príncipe de paz? Ora al Señor y dile: Señor, ayúdame
a que yo pueda ser un agente de paz a través de esta palabra. Como príncipe de paz, el Señor vino a establecer una comunión de armonía y paz con el Padre, y a reconciliar al mundo con Él. Paz en la tierra a los que gozan de su favor. Por eso te insto y te animo siempre, hermano, a que des testimonio de Cristo. Como último punto final, glorifiquemos lo que hemos visto y oído. Y esto vamos a hablar solo del versículo 20. Ya llegamos al final. Versículo 20 nos dice: al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Después de ir a adorar al establo de Belén, confirmando el mensaje, la revelación, el Dios encarnado, y dando un precioso sermón delante del Mesías y los que estaban ahí presentes, notamos que la adoración no cesa, hermanos, sino que sigue acompañándolos hasta su regreso. Y eso es lo que la iglesia debe de entender. Nosotros adoramos al Señor no recién cuando llegamos a la iglesia. Nosotros adoramos al Señor antes de venir al culto. Lo adoramos en el proceso del culto y lo seguiremos adorando de camino a nuestros hogares. Como dijo un pastor, nosotros podemos salir del templo, pero no de la iglesia. De modo que esta adoración es constante. ¿Cuándo va a cesar la adoración? Cuando partamos de este mundo. Incluso después de este mundo ya seguiremos en la eternidad adorándole. Imagínense, ¿no? Es algo eterno. Y si comenzamos, hermanos, con adorar en la iglesia, si venimos, porque podemos venir conversando de muchas cosas, hasta discutiendo podemos ir viniendo a la iglesia. Ha pasado. Y cuando salgamos de aquí, después de terminar el culto, hermanos, regresen, les pido que regresen como los pastores de Belén. No discutiendo otros temas banales, ¿no? Hay temas importantes, sí, seguramente, pero regresen alabando y glorificando al Señor por lo que han visto y oído a través de las Escrituras. La adoración no cesa jamás en la vida del cristiano. Y ellos volvieron felices, alabando y glorificando al Señor. Y alguien quizá preguntará, ¿qué es glorificar? Porque alabar más o menos sí entiendo, pero glorificar es reconocer la grandeza del Señor, su persona, su ser, su divinidad, lo que Él es, y que sabes que Él merece toda tu honra y honor. ¿Ya? Entonces, así, glorificarle, no solamente alabarle, cantarle, sino dándole honra. ¿Y qué estaban alabando ellos? No solamente la grandeza del Señor porque les ha traído al Salvador, sino también por la humildad que ha tenido de nacer en un ambiente pobre. Y se hizo pobre para bendecirnos en riqueza a nosotros. Ustedes padres que hacen sus cultos familiares en casa, yo los felicito. Porque aparte de cumplir con la crianza y el sustento de sus hogares, no descuidan sus deberes de instruir a sus hijos en el camino de Dios. Benditos sean todos ustedes, hermanos, porque hacen todo lo posible por seguir los pasos del Señor. Y pueden de verdad terminar este año llorando y agradeciendo al Señor porque con tanto esfuerzo y misericordia han llegado hasta el fin de año. Estamos aquí, hemos acabado el año y nos hemos mantenido en la fe. Quiero que se digan ahora unos a otros, Ebenezer. ¿Saben lo que significa Ebenezer? 1 Samuel 7:12. Dios ha sido mi roca de ayuda, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. A ver, díganse. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Comenzamos asistiendo y seguimos asistiendo.
sea por presencial, sea por virtual, seguimos adorando al Señor. Como conclusión final, mantengamos latente el deseo de siempre ir a donde se adorará al Señor. Vayamos con la expectativa de lo que el Señor nos va a enseñar en el lugar donde le vamos a adorar. Siempre Dios tiene una palabra para revelarnos, para enseñarnos y para que reflexionemos. Y como último, hermanos, glorifiquemos en todo momento, no mi parecer, no lo que digan otros, sino lo que Dios me ha dado a ver y a escuchar. A ese Cristo de la Biblia. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias por permitirnos en tu gran misericordia y bondad poder experimentar en nuestras vidas al Cristo vivo, que siendo aún nosotros pecadores, transgresores de tu ley, indignos, tú nos has cambiado y nos has honrado, nos has exaltado por la fe del Hijo de Dios. Nos has llamado tus hijos amados, pueblo tuyo. Gracias, Padre Celestial, que hoy en esta semana de la Navidad podamos pasarla con nuestros seres queridos, centrando nuestra mirada en la mayor obra del Señor, en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección, y en su pronta venida también. Te damos las gracias, Padre Celestial, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.